Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Dios. Soy ingeniero zootecnista. He estudiado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente estoy desarrollando un trabajo de asesoría en un organismo público justamente sobre temas ambientales. Y he tenido el gusto de conversar y compartir las experiencias que he tenido como zootecnista en un asunto que es bastante delicado, que creo que vale la pena prestarle un poco de atención en lo que se refiere al desarrollo agrario, esencialmente para la actividad ganadera y el pastoreo. Es una de las actividades que ocupa muchísima gente, resuelve los problemas económicos de muchas familias, pero que sin embargo necesita darle un poco de atención. Y es el asunto de la transhumancia y el impacto de la transhumancia sobre los ecosistemas silvestres. Muy buenos días, amigos de Zootecnízate. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Eduardo Dios Alemán, con quien hemos compartido algunos días, por no decir temporadas, en la universidad, al cual le agradezco su presencia el día de hoy aquí en el canal y que nos permita un poco conversar acerca del tema de la transhumancia, ¿no? Y su impacto básicamente como el desarrollo que está haciendo un zootecnista en este tipo de temas, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias por estar el día de hoy, gracias por su tiempo y gracias por permitirnos conversar, ¿no? Gracias a ti, César. Perfecto. Ingeniero, cuando usted menciona el tema de transhumancia, como le comentaba, me viene a mí en la memoria de niño cuando estaba por Piura, Catacaos, básicamente, al ganadero que recorre largas distancias con sus, en este caso, caprinos, ¿no? Movilizándose para buscar alimento, ¿no? Y en una cita que hace el ingeniero Norte Maldonado, nos habla acerca de que el caprino tiene una estructura física, una fisiología y unos hábitos de alimentación muy especiales, lo cual ha contribuido y explica por qué es el primer animal doméstico que acompaña a las civilizaciones transhumantes de muchos siglos atrás y que hoy en día en cierta forma se mantiene en algunos espacios. La crianza nómade ya desapareció en el Perú, menciona él, en la década de los 50, pero hay todavía transhumancia importante en la Sierra de Guarochirí, Canta y, por ejemplo, en algunos ámbitos de Piura. Ingeniero, ¿cuál más o menos podría ser esa definición de transhumancia? La transhumancia es la práctica de trasladar el hato de ganado de un lugar en donde la oferta alimenticia, la disponibilidad de forrajes se ha reducido drásticamente y se traslada a un lugar en donde por condiciones climáticas, por geografía o por otro tipo de características existe una oferta de forrajes disponible. Entonces, lo que hace el pastor es trasladar el hato de ganado de esta zona A y lo lleva hacia la zona B. Eso permite que esta zona que ha sido aprovechada se recupere y esta zona de acá asegure una buena oferta de ganado que va a permitir su recuperación, la lactancia más adecuada hacia las crías, el desarrollo, el crecimiento de los animales que están justamente en crecimiento y recupera la salud del hato. Obviamente esto se refleja en una producción de leche, más producción de carne, más producción de justamente el producto que nosotros esperamos de este tipo de animales. Idealmente, el nivel de carga que nosotros vamos a aplicarle a esta pastura debe estar controlado para evitar el deterioro. Sin embargo, en la zona de Piura, Tumbes, Lambayeque, donde existe, por ejemplo, la caprinocultura, la forma en que desarrollan la producción de cabras es esencialmente a través de la transhumancia. Porque estamos hablando de ecosistemas áridos. Y estos ecosistemas áridos son estrictamente dependientes de las precipitaciones, que en esta zona desértica son bastante escasas. Nosotros, en el mejor de los casos, podemos tener lluvias durante 3 meses al año. Y las especies nativas de plantas que constituyen la oferta forrajera de estos lugares tienen unas estrategias adaptativas para que el agua que reciben durante esos 3 meses les permita desarrollarse a lo largo del año. Algunas son anuales, que tienen un crecimiento rápido,
pero otras, por ejemplo, en el caso del overal, el caso del bichayo, el caso del zapote, son el algarrobo, en fin, el charán, son especies que pueden soportar un largo periodo de estiaje y constituyen de ese modo una oferta forrajera importante para las cabras. Y como dice el ingeniero Nolte, las cabras tienen esa aptitud para poder convertir un forraje que otros animales no consumirían. Los convierten en carne, en leche, los aprovechan de manera bastante eficiente. Ese es, digamos, la combinación que ha permitido en muchos lugares que han sido colonizados por los españoles, en donde se ha introducido la cabra, tener una adaptación bastante práctica a la presión de las cabras. Interesante, ¿no? Lo que usted dice es que bajo un esquema teórico bastante bien manejado, en donde no se exceda la carga, el beneficio que da también el animal que sale a pastorear a otras zonas es con el guano, aparte pues, de sacar todo el rastrojo que puede quedar en un campo, por ejemplo, que ha sido cultivado previamente, dejar abonado de repente el terreno. O sea, también aporta un beneficio a las zonas en donde ellos llegan a pastorear, siempre y cuando la carga no exceda la capacidad del terreno que estamos conversando. Así es. La fertilidad del suelo, el favorecimiento de la propagación de las especies con la dispersión de las semillas. Acordémonos, por ejemplo, las especies ruderales aprovechan las características del animal, los abrojos se van pegando en el pelo del animal y eso va empezando a dispersar las semillas. Aprovechan el consumo del animal, el movimiento, el desplazamiento del animal para dispersar las semillas y también con eso aprovechar la fertilidad que da el guano, los orines, qué sé yo, y se incrementa la población de la comunidad vegetal que está recibiendo al animal. Es también de reconocer importante el hecho de que por la misma selección que tiene el animal cuando tiene una oferta importante de especies palatables, deliciosas, que tenga la preferencia y ejerza presión sobre eso, y entonces puede reducirse la población de esas especies, permitiendo que haya el crecimiento de las no deseadas, ¿no? Eso genera una modificación en la estructura florística de la comunidad vegetal, pero si es que está, digamos, manejada por el pastor, como dices tú, controlando el nivel de carga que podemos darle, podemos manejar ese tipo de cosas para que digamos, el forraje, el pasto, la pastura que está ahí, sea de la mejor condición siempre, cada vez que nosotros hagamos ese movimiento, ¿no? La transhumancia caprina no es la única, no es la exclusividad. No. Hay transhumancia también en otras especies. Sí, en el caso del ganado vacuno, que es mucho más apreciado a nivel económico por el productor, la transhumancia puede ser más peligrosa para el ecosistema primero y luego para el ganado. Cuando se trata, por ejemplo, de lugares como las lomas o como el bosque seco, que son ecosistemas frágiles, una sobrecarga de ganado vacuno sobre esos ecosistemas puede ser muy perjudicial. Inclusive el mismo hecho de que este tipo de ecosistemas se encuentren en lugares que son fisiográficamente más difíciles, tienen pendientes o cosas por el estilo, el pisoteo del ganado vacuno afecta la estructura del suelo y cuando se vienen las lluvias, la precipitación, el nivel de intemperismo es realmente considerable. Por eso es importante que el zootecnista preste atención a este tipo de prácticas para poder orientar al productor a tener un control en la carga animal, justamente para proteger el pastizal, para proteger estos ecosistemas silvestres que nos proporcionan el beneficio tanto de la oferta del animal
como del secuestro del carbono, la regulación microclimática y la acumulación del agua, el aseguramiento de la calidad de las fuentes de agua. Cuando nosotros sintamos que en efecto el ecosistema no solamente es una fuente de alimento para nuestros animales, sino que es una garantía de servicios ecosistémicos para nosotros mismos, yo creo que vamos a ser mucho más cuidadosos. La transhumancia no tiene que ver con el espacio que recorre el animal, pueden ser un espacio corto o un espacio muy largo, pueden ser mucho tiempo o poco tiempo. Lo que más o menos trata de decir es que la transhumancia es el dejar libre al animal que consuma en un espacio físico en donde encuentra alimento. Yo no diría eso. Eventualmente en las zonas donde hay mucha pobreza, preferimos que el animal salga solo a comer en los lugares en donde nosotros sabemos que hay una buena oferta. Pero eso significa que el animal va a ejercer a discreción una presión sobre algunas especies que nosotros podemos estar valorando. Es muy importante que exista el pastor. Y el pastor es el que va a poder, en principio, asegurarse de que el hato ganadero esté completo, esté bueno, va a poder medir la carga animal que están aplicando sobre el pastizal y va a poder seleccionar las especies deliciosas. Es importante ver cómo, por ejemplo, el pastor recolecta las semillas de aquellas plantas que están generando semillas para poder tener la reserva de este germoplasma que luego va a poder utilizar para poder recuperar o darle vigor a su pastizal. Pero si es que el animal lo hace solo, el animal se va a comer la semilla, la flor y toda la estructura, digamos, reproductiva de la planta y lo que va a hacer es simplemente condenar a la desaparición o a la erosión del valor biológico de esa zona, ¿no? Y a nivel general, ¿estamos teniendo las precauciones? O sea, el pastor, por ejemplo, que sale con sus animales, ¿tiene esas precauciones? ¿O los animales en su mayoría están consumiendo el recurso de manera no controlada? Sí, en la mayor parte de los casos es así. Por eso es que yo creo que es un tema bastante delicado. Si nosotros somos conscientes de que buena parte de nuestra población que tiene limitaciones, población que está en pobreza y tiene un hato ganadero, no lo está manejando de manera conveniente. Y eso está generando cambios en el uso del suelo, estamos perdiendo la vegetación de páramos, estamos erosionando zonas de turberas, estamos destruyendo ecosistemas que son valiosos. Y esa pérdida del valor biológico de estos ecosistemas le resta valor económico a la tierra cuando queramos venderla. Y entonces se convierte en un espacio muerto o estéril que le significa un mayor esfuerzo de desplazamiento del productor hacia la zona en donde se encuentran los mejores ecosistemas. Entonces es una práctica saludable que cualquiera que fuera la distancia que tiene que recorrer en este proceso de transhumancia, tengamos el cuidado de conservar estos ecosistemas. En Europa, donde se desarrolla justamente la transhumancia como una práctica, se ha desarrollado el conocimiento suficiente como para poder tener buenas prácticas de manejo del ganado, buenas prácticas de manejo de la pastura, el descanso, y las instalaciones temporales que van a permitir justamente desarrollar este tipo de prácticas tanto en los animales como en la pastura, de modo tal que es un universo distinto que asegura en el productor la buena producción de lana, la buena producción de carne, la buena producción de leche, y es la base concreta de su producción. En el caso, por ejemplo, del Perú, la transhumancia también la vemos en camélidos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la llama, la alpaca, creo que ayer incluso en la exposición que tuve en el Colegio de Ingenieros le mencionaban las bondades de la almohadilla plantar, que no permitía la compactación del suelo, por ejemplo, pero sí el efecto que podría causar la sobrepoblación o la sobrealimentación de esta zona de pradera por exceso de carga animal, ¿no? Claro, en el caso de los camélidos, la transhumancia
ocurre justamente por el mismo hecho de que en estas zonas de altura la disponibilidad de praderas es muy limitada por las características mismas que tiene el suelo. Entonces esta reducida capacidad hace que rápidamente cualquier tipo de carga que podamos tener reduzca la oferta del forraje. Entonces los llevan a otras zonas que son más altas, en donde encontramos algunas especies deliciosas como las festucas, por ejemplo, o encontramos bofedales, que son unas comunidades vegetales que son resistentes a la pastura, a la presión del pastoreo de los camélidos, y felizmente por el mismo hecho de tener esas almohadillas en la pezuña de la alpaca, en principio por el tamaño de la pezuña hace que el peso del animal se distribuya de una manera que no es impactante, a diferencia de la vaca o a diferencia de la oveja o a diferencia de la cabra. Y por otro lado, la almohadilla que tienen evita que las plantas más pequeñitas que acompañan justamente la comunidad vegetal no se pierdan, no se destruyan. Y se constituyen una oferta alternativa a las plantas deliciosas que pueden tener ahí, evitando que exista la erosión que estamos viendo nosotros en nuestras cejas de selva o en algunas zonas de la sierra. Y sobre todo la erosión por esa sobrecarga animal es cada vez más alarmante, ¿no? Con todo el perjuicio que esto significa, ¿no? La no recuperación, por ejemplo, de una pradera es prácticamente sepultar, como dice usted, el interés por ese terreno y ir a buscar una zona más alta que no necesariamente va a encontrar pues la necesidad que deba cubrir el animal en esos lugares. Sí, en el caso de selva alta, la característica de la cobertura vegetal ahí es de que es pobre en especies suculentas, y entonces es predominantemente especies leñosas que digamos, el migrante, el nómade, que llega a ocupar esos lugares siente la necesidad de hacer quemas, ¿no?, para desarrollar cultivos temporales que puedan darle soporte a las necesidades de sus animales. Y con eso acelera el proceso erosivo en esas pendientes en donde cada pérdida de terreno, cada pérdida de área se convierte en una gran cárcava que destruye justamente el ecosistema de la selva alta. Cuando nosotros nos desplazamos por esas zonas de la selva alta, vemos realmente que ese interés o esa búsqueda del nómade por intentar tener un medio de supervivencia con cultivos y crianza de los animales a través de ese esquema de la transhumancia, se convierte en una seria amenaza para las cabeceras de cuenca. Claro, y también con lo que se menciona, por ejemplo, ¿no? Lo de la quema, no solamente pues, sirve para, digamos, liberarla de rastrojos y poder sembrar, sino que es un peligro latente que puede ser tan invasiva a otros sectores, como lo que ha sucedido con estos incendios forestales, sí, que no tenían prácticamente fin, ¿no? Que sí, seguían quemándose extensiones muy grandes de terrenos, de áreas que están pues albergando animales, plantas, que se pierden totalmente y se quedan totalmente erosionadas, o sea, libres para hacer una erosión de una manera bastante drástica en el momento que llueve, ¿no? Sí, las quemas son una práctica muy antigua para tanto el manejo de pasturas como el manejo de algunos cultivos. Sin embargo, hay que saber hacer las quemas. Por supuesto. Si nosotros no controlamos tanto la biomasa seca, que actúa como combustible, como los vientos y la dirección que pueden tener los vientos, una pequeña quema se puede convertir en un gran incendio y se pierde una gran cantidad de área justamente por este tipo de quemas, ¿no? Claro, satanizarlo tampoco es el medio, porque definitivamente la labor agrícola que tendría que hacer el campesino como persona o como grupo de levantar todo ese terreno es bastante agotadora, ¿no? Si sí, no tiene los medios. Entonces la quema resulta
digamos, ese factor de alivio o de facilidad de trabajo que le podría dar para hacer una revegetación de la zona. Pero claro, si no toma en consideración, que casi nunca se toma, los movimientos del viento, ¿no? La cantidad de materia seca que hay en el ambiente, eso se puede volver incontrolable, ¿no? Así es. ¿Y quién podría, por ejemplo, tener en este caso la labor de poder hacer esa enseñanza a este campesino migrante, este agricultor que va tratando de conseguir un poco más de alimento propio y el de su ganado? Nosotros como profesionales agrarios tenemos desde ya, justamente por la característica de la producción agropecuaria a nivel nacional, una función de extensionistas. Y en esa función de extensionistas sí deberíamos nosotros tener una propuesta adecuada para el lugar donde estamos, porque también hay que reconocer que hay aspectos culturales, religiosos, que influyen sobre la población. Y nosotros generar un paquete tecnológico conveniente que le resulte al campesino tanto en el manejo de las praderas, el manejo propiamente del hato, el manejo de las quemas y de las otras prácticas de fertilidad del suelo, siembra y cosecha de agua. Realmente hay una cantidad de temas bastante interesantísimos que nosotros podríamos utilizarlos para convertir a todo ese grupo poblacional que está, digamos, limitado en el manejo de los desafíos que tiene, y convertirlo a nuestro favor para tener mejores pasturas, para tener mejor siembra y cosecha de agua y un manejo más adecuado de los hatos. Yo recuerdo cuando nosotros veíamos la necesidad de generar sacas antes de que venga la época de estiaje, para que nuestra carga se reduzca y no presione sobre la pastura o sobre los pocos piensos que nosotros podamos tener disponibles. Y hagamos una buena selección de los animales. Gestionemos bien el capital, porque tú sabes que cuando no tenemos que darle de comer al animal y tenemos muchos animales, la gente nos paga el precio que quiere. Y eso afecta a la economía del productor. Entonces hay que hacer un buen manejo también del ganado para poder cuidar nuestra propia economía, ¿no? Claro, pero eso se hace, por ejemplo, como, digamos, como una empresa independiente o como una persona, un ganadero consciente, al darse cuenta de este tipo de presión indirecta que va a ir en contra de su economía, que lo haría, ¿no? O sea, la labor de extensionista nuestra se limita, digamos, a ese espacio en donde estamos trabajando, ¿no? Pero a nivel nacional, por ejemplo, ese efecto lo debería tomar los gobiernos regionales, el mismo Ministerio de Agricultura. En fin, muchos de los expositores que hemos tenido en el canal nos mencionan que esta acción de tratar de llevarle la información al ganadero, al campesino, prácticamente no existe, se ha dejado de lado por las instituciones que deberían llegar al campo, ¿no? Nosotros como profesionales definitivamente estamos en la capacidad de hacerlo, pero una política nacional que involucre no solamente ese conocimiento de la transhumancia o de la importancia de las quemas, no solamente va limitado a esto, ¿no? Sino va limitado a muchos factores educativos que deberíamos estar implementando en los ganaderos, pero que sin embargo no se hacen, no se tocan. Claro, deberíamos, yo creo, esperar un poco más de nuestro organismo rector, en este caso para la producción agropecuaria, que es el Midagri, para entrar un poquito más en esos temas y por otro lado, aprovechar la autonomía que tienen los gobiernos regionales para poder convertir a sus productores agropecuarios en agentes de cambio a mejora de la tierra, del bosque, de la pradera, inclusive del manejo racional y sostenible de las fuentes de agua. Yo creo que por ahí eventualmente podríamos empezar a trabajar tanto desde el organismo rector como de los propios gobiernos regionales, ¿no? Sí, bueno, definitivamente coinciden casi todos los profesionales en el esquema que usted está planteando. El problema radica en que, por ejemplo, los porcentajes de inversión, digamos, al agro por parte de los gobiernos regionales para movilizar, por ejemplo, un profesional son casi ínfimos, ¿no? El ingeniero Lahoz, por ejemplo, nos mencionaba que a veces no tienen ni siquiera para mover una camioneta para irse al campo, entonces los profesionales destinados en los gobiernos regionales se quedan en un escritorio y no desarrollan más allá sus actividades, ¿no?
el Ministerio de Agricultura y Riego, por ejemplo, que tiene pues como ente rector, que debería propiciar una serie de actividades, se ve limitado por la autonomía que tiene el gobierno regional, ¿no? Entonces se crean, por ejemplo, organismos que interactúen entre estos dos estamentos, digamos, para hacer más ágil toda esta propuesta, pero que lastimosamente se van producto del cambio muy dinámico que existe de las autoridades, ¿no? Exactamente, ¿no? Funcionarios que pueden tener mucha voluntad o no, y que nuevamente se van, como mencionábamos en esa entrevista con el ingeniero Lahoz, nos mordemos la cola incesantemente porque sí, no tenemos ni un comienzo ni un fin, ¿no? Cada cierto tiempo descubrimos nuevamente la pólvora, ¿no? Sí. Yo he visto algunas iniciativas de gobiernos regionales que saludo y felicito, porque han tenido la sabiduría de generar proyectos de inversión pública que les permitan justamente hacerse de algún tipo de patrimonio o generar algún tipo de intervención sobre sectores estratégicos. Por ejemplo, el fortalecer las capacidades de los productores, sea productores agrarios, sea productores pecuarios, generar algún tipo de servidumbre o facilidad para que puedan acceder a técnicas o tecnologías que puedan ayudarles a mejorar o darle valor agregado a su producción. Y lo han conseguido y han tenido resultados interesantes, pero como lo mencionas, y es un tema que lo estamos viendo de manera repetida, el ciclo de gobierno de la autoridad es de 4 años, en los cuales puede, en el mejor de los casos, invertir 1 año en formular el proyecto, otro año en gestionar el dinero, y cuando llegue ya está terminando la gestión, y el siguiente no va a querer hacerlo. Es un tema bastante sensible realmente. Sí, interesante. Usted mencionó, por ejemplo, el caso de las pautas que en Europa habían demarcado para la transhumancia, digamos, de alguna manera optimizada de los animales. ¿Cuál sería, por ejemplo, el esquema que podríamos tratar de iniciar en el caso del Perú, por ejemplo, con la especie que usted quiera? ¿Cuál sería la especie con la cual podríamos comenzar, por ejemplo? Eventualmente los camélidos, y asociado en pisos un poco más bajos donde está la población de ovinos, ¿no? Esto esencialmente aprovechando las especies que son deliciosas y que además tienen buena riqueza nutricional, justamente con el tema de la colección de las semillas y la identificación de las épocas de estiaje marcadas en calendario y las épocas de lluvia, incluyendo las épocas de heladas, ¿no? Que puedan tener un manejo comunal, porque es muy importante reconocer el manejo comunal que existe, pero de poder desarrollarlo de manera pragmática en el terreno, con el número de ganado que tenga que hacerse, y poder desarrollar una especie de dinámica local del aprovechamiento de las pasturas en la producción de lana, en la producción de carne, que tenga que darse identificando inclusive la propia cadena de valor que tenga que darse para ese tipo de productos. De modo tal que sienta el productor que está desarrollando una práctica que le va a dar como resultado ingresos económicos y la garantía de tener un hato bien constituido, ¿no? Entonces sí vale la pena hacer un reconocimiento del terreno, reconocimiento de las especies forrajeras que necesitamos que se multipliquen, de las condiciones ambientales que necesitamos para hacerlo, siembra y cosecha de agua, y el manejo de la carga. Esa rotación de cancha que usted está proponiendo, por ejemplo, involucraría una carga determinada, como bien dice usted, que debe ser respetada, porque de lo contrario el esquema se vendría abajo, ¿no? Así es. Entonces, tendría que estar todo esto acompañado por un sistema inicial de clasificación de animales que podrían ir a la saca de manera directa para poder tener, realistamente hablando, cuál es la carga que va a tener que soportar esa pradera o las otras praderas para iniciar el sistema de trabajo que usted propone. Así es. Y eso incluyendo una práctica, una capacitación, una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de los mismos pastores, a través de sus hijos, por ejemplo.
enseñándoles con técnicas y en la práctica en las razones por las cuales tiene que hacerse la selección de la semilla, el almacenamiento de la semilla, la fertilidad del suelo, siembra, cosecha de agua, y la selección del territorio, un manejo territorial importante de la zona, para que puedan ellos ver el correlato de yo hago esta práctica de esta manera y obtengo este resultado. Y eso creo que va a generar importantes resultados. En el caso de la selva alta, yo creo que deberíamos utilizar otro tipo de estrategias para evitar el nomadismo. El nomadismo y la transhumancia, porque son ecosistemas muy frágiles, que no creo que puedan soportar una presión significativa que ayude a sostener una familia. Es bastante complicado. Entonces creo que deberíamos utilizar otro tipo de estrategias, ya no pecuaria, sino social, para ese grupo de personas. Pero las zonas andinas, en las zonas de los valles, por ejemplo, es bien importante que nosotros podamos inclusive alternar desde la transhumancia hasta el manejo de las zonas de barbechos, rotación de canchas y qué sé yo. Es interesante que el productor, y en este caso nosotros como zootecnistas, podamos ayudarles a identificar las oportunidades que tiene en ese territorio para poder convertirlas en ese producto animal que a nosotros nos interesa. Y que entiendan que el proceso no es un proceso rápido, que es un proceso que tiene un periodo que tiene que ser respetado. Así es. Porque de lo contrario van a pedir resultados que no se dan de manera inmediata, claro. y lastimosamente nos van a echar al tacho el esquema que podamos enviar como profesional. Nos podemos ver distraídos por algún tipo de política inadecuada, ¿no? Tal de ganarse los favores de los votos, podemos estar cayendo en subsidios que son absurdos, ¿no? Y que no le resuelven el problema estructural a la comunidad campesina. Y sin embargo, con esta presión que le dan a la cancha, la transhumancia continúa, por ejemplo, haría que en algún momento las etapas de conflictividad con otras comunidades, dueñas de otras praderas, no se agudice, por ejemplo, producto de que todos están en competencia por el alimento que se da en las praderas. Ya hemos tenido ese tipo de conflictos, definitivamente, y eso hace de que algunas comunidades tengan relaciones bastante hostiles entre ellos mismos por la competencia de la pradera, por la competencia del agua, ¿no? Por la competencia de los accesos, ¿no? Y es porque justamente nosotros los estamos dejando a su suerte. No estamos ejerciendo el rol tutelar, la orientación técnica, las oportunidades de financiamiento para las buenas iniciativas y el ejercicio de la autoridad, ¿no? Y eso realmente creo que debe ser uno de los elementos adicionales que nosotros debamos tomar en cuenta para la formulación de nuestras políticas públicas en nuestro desarrollo local o regional, inclusive en el desarrollo nacional. Qué importante, ¿no? Porque, o sea, si ya existe una conflictividad entre vecinos directos, o sea, se torna pues inviable prácticamente la competencia por el alimento, por el agua, ¿no? Ese gran terror que todos tenemos, ¿no? De esa competencia que tendríamos que hacer uno por uno para conseguir un alimento básico, por ejemplo, es bastante aterradora, si se quiere así decir, y alarmante, y no tener, digamos, un proceso de solución a la vista, porque el Estado no entra a tallar hasta ahora en esa solución de conflictividad entre comunidades, por decir algo, ¿no? Con esta fragmentación institucional que tenemos y esa falta de claridad en las competencias de algunos organismos, nos genera un panorama bastante incierto sobre cómo vamos a resolver ese tipo de conflictos que de todas maneras se van a presentar si es que estamos todos en un espacio reducido con una limitada oferta de bienes y servicios ambientales. El conflicto cae de maduro. Qué alarmante, qué preocupante, de verdad. Y dígame, ¿qué alternativa tendríamos en el caso de la costa norte para aliviar el tema de la sobrepoblación de caprinos, por ejemplo,
en la zona árida, por ejemplo. Quizás tengamos que formular algún tipo de estrategia económica que le sea atractivo al productor de cabras. De momento hay la fórmula más cómoda que ellos pueden tener es abrir la puerta del corral, soltar las cabras y que ellas se encarguen de encontrar el alimento y luego vengan y le regrese sin ningún tipo de control de la pastura, manejo de latos, selección de reproductores, ni cosa por el estilo. Ni permiso a los dueños de las... Bueno, no, en la medida de que no hay dueños que se sientan afectados por el ingreso de cabras a sus parcelas, no ven el conflicto. Claro. Entonces, el vender una cabra que yo no he alimentado, ni he cuidado, ni he seleccionado, pues me viene a ser 100% de utilidad. Bastante, un 100% de utilidad. Entonces, creo que si nosotros hacemos un análisis eventualmente de una cadena de valor que le resulte atractivo y cambie esa forma de ser, pueda hacer que nosotros empecemos a recuperar. De plano, en aquellos lugares en donde la oferta de agua y la oferta de alimento es bastante limitada, quizás podamos generarle algún tipo de estrategia de recuperación o puesta en valor de sus eventuales praderas con algún tipo de manejo que necesitamos identificarlo. Porque no todas las zonas son iguales, ¿no? En las zonas de desierto el desafío es bastante duro. Pero en otras zonas que no son desérticas, por ejemplo, nosotros podríamos estar haciendo recuperación de suelos. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos lugares, tanto entre Sullana, Piura y Tumbes, hay lugares en donde la caminata de las cabras ha roto la cobertura vegetal y está prácticamente trazando líneas por donde la infiltración del agua cuando vengan las lluvias va a generar una super cárcava y se va a destruir. Y eso está a la vista. Los que conocemos el lugar, los que lo hemos visitado, hemos visto. Aquí antes había una loma, ahora se ha caído, se ha desbarrancado justamente por eso. Si nosotros hiciéramos manejo del suelo, lo estabilizáramos, hiciéramos algún tipo de práctica que ayude a estabilizar ese suelo y hiciéramos selección de semillas, nosotros tenemos unas especies que tienen un valor forrajero bastante importante. Es posible de que ese tiempo muerto que puedan tener los pastores lo conviertan en un tiempo útil para poder hacer este tipo de prácticas de recuperación de suelos y prácticas de recuperación de germoplasma de utilidad forrajera. Y eso eventualmente pueda significar inclusive el hecho de que puedan tener encerradas las áreas que ellos están manejando e inviten a los demás a tener una práctica comunal de recuperación de praderas. Creo que vale la pena intentarlo porque por lo menos con las lluvias que hemos tenido entre el año 2023 y 2025 tenemos suelo húmedo para rato como para poder hacer algún tipo de esfuerzo de recuperación de esas áreas, ¿no? Ojalá que se pueda lograr, ¿no? Porque competir con que no me cueste absolutamente nada, sí. el tener utilidad del 100%, ¿y qué le ofrezco, no? Mira, si haces más trabajo, pero si no trabajo. Sí. No, es un reto, en todo caso, profesional al cual debemos asumir para proteger o para cumplir con el compromiso que debemos tener como profesionales de proteger nuestro ecosistema, ¿no? Sí. Interesante, ingeniero, interesante. ¿Alguna reflexión final, por ejemplo, acerca de este tema? Sí creo que debiéramos hacer algún tipo de esfuerzo extraordinario en algún nivel, sea a nivel de universidad, a nivel de autoridades, para poder poner en la agenda diaria de todos la necesidad de tener prácticas de conservación de ecosistemas para que nos garanticen la oferta de los servicios ecosistémicos que nosotros queremos: oxígeno, agua, alimento, protección, la siembra y cosecha de agua, y el desarrollo de una mejor tipo de infraestructura verde que nos ayude a resolver nuestros
nuestras necesidades. Estamos en un momento de déficit, no estamos en un momento de superávit. Entonces, es preciso que intentemos recuperar todo aquello que hemos estado perdiendo por nuestras malas prácticas para poder tener mejores condiciones, porque los tiempos que se vienen son mucho más difíciles. Agravado por el cambio climático. Así es. Interesante reflexión. Por último, ¿qué es la zootecnia para Eduardo Dios Alemán? Es una... para mí es una forma de aplicar la ciencia para la producción animal que constantemente nos está desafiando con estas variaciones que están ocurriendo. Nosotros tenemos el desafío constante de tener una producción animal que esté en condiciones de soportar todas esas adversidades, ¿no? Realmente no es una ciencia, porque nosotros recogemos la ciencia de diferentes aspectos, incluyendo la sociología, para poder generar los cambios en la producción animal que se necesitan. Interesante, interesante. Muchísimas gracias. Ya saben, amigos, si quieren seguir contando con entrevistas tan interesantes como la que hemos tenido el día de hoy con el ingeniero Eduardo Dios Alemán, síganos, denos un like y bueno, síganos acompañando, ¿no? Ingeniero Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Desde la costa hasta el monte, cultivamos sin temor, con saber y con misión. Nuestra tierra es un don. Desde la costa hasta el monte, cultivamos sin temor, con saber y con misión. Nuestra tierra es un don. Oh, oh, vamos juntos de la mano, a aprender y a crecer. Zootecnízate nos da fuerza